Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablar de un tema que propuso el historiador Carlos Cipolla, italiano, y lo hizo, claro, medio en broma, medio en serio, y sin embargo, si uno lee su análisis, que debe entenderse, esto lo aclaro rápidamente, como una obra de humor, sin embargo, la reflexión no es menos cierta, y ha dejado una propuesta muy interesante de qué debe entenderse como estúpido. Y creó las 5 reglas de la estupidez humana, pero más importante, creó una especie de categorización de las personas basados en sus aptitudes a partir de 2 ejes, es decir, el eje X y el eje Y. Y ahorita lo voy a explicar, pero en general, según este autor, solamente hay 4 tipos de personas posibles. Los cándidos o bondadosos, los malvados, los inteligentes y los estúpidos. Pero vamos a tratar de entender qué es un estúpido. Si te digo, usted es un estúpido, o yo soy un estúpido, o pienses en un estúpido, seguramente pensarás en Homero Simpson, en Tribilín, en otras partes llamado Goofy, en una persona que de repente su capacidad de abstracción es muy pequeña, o su capacidad de entendimiento de pensamientos ni siquiera profundos, sino de pensamientos más allá de lo inmediato y de lo sensible, pues se le dificulta. Así que son personas más bien reactivas, más bien conformes, etcétera, etcétera. Pero esta propuesta del autor italiano que he nombrado parte de un principio diferente. Una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Entonces, según este autor, y de forma muy resumida, podríamos decir que el estúpido es el que se hace daño a sí mismo y hace daño a otro o a los demás, puede ser en plural o en singular. Es decir, el que hace daño con un perjuicio propio. Sé que esto sonará a muchas personas que le suben la mano de repente a políticos o a políticas que son contrarias a sus propios intereses y a los propios intereses de sus cercanos, y sin embargo no se dan cuenta. Quiero dar muy claro, según el propio autor, no está tratando de categorizar a una persona como estúpido, sino que el sujeto se puede evaluar a sí mismo y determinar si esto sería una evaluación, vamos a imaginar, mental a nivel mensual, semanal, diario. Hoy hice tantos actos estúpidos o más actos inteligentes. Recuerden, la relación es tu beneficio y el beneficio a un tercero, o a un grupo, a un sector, a terceros. Entonces, la pregunta sería que una vez pasado un mes tú te evalúes y veas si tienes más actitudes aplicables hacia la inteligencia, hacia la maldad, hacia la ingenuidad o hacia la estupidez. La tercera ley fundamental presupone, aunque no lo enuncie explícitamente, que todos los seres humanos están incluidos en una de estas 4 categorías fundamentales: los incautos, los inteligentes, los malvados y los estúpidos. El cuadro se basa en 2 ejes, el eje X y el eje Y. En el eje Y está el beneficio ajeno y el perjuicio ajeno, y en el X está el beneficio propio y el perjuicio propio. Así explico lo que dice el autor. Los inteligentes son aquellos que hacen un ganar-ganar, un beneficio ajeno y un beneficio propio. Los malvados son aquellos que hacen un perjuicio ajeno y un beneficio propio. Los incautos son aquellos que tienen un perjuicio propio, pero dan un beneficio ajeno. Y los estúpidos son aquellos que tienen un perjuicio propio y, por supuesto, un perjuicio ajeno. Es decir, que dañan y se dañan al mismo tiempo. Una forma de entenderlo más fácil es con este cuadro que está acá. En este, él cambia la palabra incauto por bondadoso. Y sería, te perjudica a ti mismo, pero beneficia a los demás. Inteligente es ganar-ganar. Malvado es te beneficias tú, pero a costa de los demás. Y estúpido es que te perjudica a ti mismo y también a los demás. Ojo, esto puede no ser al mismo tiempo, sino que con el futuro, la consecuencia de lo que tu accionar sea contrario a ti mismo. Un ejemplo típico es lo que se hace en Internet. Muchas veces voy a decir, voy a bloquear a esta persona y voy a decirle a los demás que lo bloqueen también. ¡Wow! Si tú consideras que eso es bueno, ¿por qué tú crees que eso nunca te va a salpicar? Eso es escupir hacia arriba. Si tú promueves eso, significa que el día de mañana a alguien que no le gusta lo que tú dices o lo que tú representas, va a decirle a sus seguidores o grupo o tribu, como tú lo quieras llamar, que te denuncien y bloqueen también tus redes sociales. O sea, es la lógica. Si yo hoy te demando porque dijiste algo malo en contra mía, pues cuando yo diga algo malo,
posiblemente me demanden. Ya yo he validado esa condición. Es decir, si yo digo hay que juzgar a todos los europeos y todas las personas que no tengan pigmentación de un color específico y tú no eres de ese color específico, pues vamos, no sé si se está entendiendo la pintura de qué significa ser estúpido social y políticamente hablando. Pero Cipolla no me es solamente esto lo que me dice, sino que también me lo determina a través de leyes. Y ojo, este es un juego teórico de imaginación basado no solamente en sus conclusiones, sino en los elementos de la historia. Digo, es un historiador. Así que es importante o es relevante lo que efectivamente logra pues percibir. Yo recomiendo mucho el libro, se llama Allegro ma non troppo, que significa alegre pero no tanto. Y por supuesto, vuelvo y repito, debe entenderse como un libro de humor, pero eso no quiere decir que la verdad no se pueda decir con una sonrisa. Y es lo que creo que hay que extraer del ensayo, entre irónico y muy bien razonado y mucho mejor argumentado del autor Carlos Cipolla. La primera ley entonces que él habla de la estupidez humana es la siguiente. Siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circula por el mundo. La primera ley fundamental impide la atribución de un valor numérico a la fracción de personas estúpidas respecto del total de la población. Cualquier estimación numérica resultaría ser una subestimación. Que siempre habrá más de lo que creamos. Siempre habrá más personas que hagan el daño a otro y se lo hagan a él, a veces sin saberlo, a veces sin dárselo cuenta y muchas veces sabiéndolo, que las otras tres categorías juntos. Y por cierto, el propio autor me dice que ese es el momento en que el país, el Estado, la sociedad donde esté, empieza una decadencia. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Vamos a la segunda ley. Creo firmemente que la estupidez es una prerrogativa indiscriminada de todos y de cualquier grupo humano, y que tal prerrogativa está uniformemente distribuida según una proporción constante. Este hecho está expresado científicamente en la segunda ley fundamental, que dice que la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. Tanto si se analizaba una universidad grande como una pequeña, un instituto famoso o uno desconocido, se encontró que la misma fracción E de profesores estaba formada por estúpidos. Fue tal la sorpresa ante los resultados obtenidos que se resolvió extender la investigación a un grupo especialmente seleccionado a una hipotética élite, a los galardonados por el premio Nobel. El resultado confirmó que los poderes supremos de la naturaleza, una fracción E de los premios Nobel, estaba constituido por estúpidos. La segunda ley es majestuosa, es verdad. No importa lo culto que usted sea, lo inteligente y conocedor en un área que usted sea. Si nos referimos, por supuesto, a esta visión que tiene que ver en mi relación y la relación con los otros, es decir, en mi relación individual con respecto a otros sujetos, que es la única forma de medir si uno es estúpido o no. Digo, si uno está solo, no puedes determinar si eres estúpido o eres inteligente. ¿Por qué? Porque ¿con quién lo vas a comparar? Digo, ¿a partir de qué sería el concepto? Es como si yo preguntara, ¿soy rápido o soy lento? ¿A partir de qué? De los demás. ¿Y cuáles son las medidas de los demás? Digo, ¿cuál es la velocidad? Bueno, en este caso es más o menos igual. Depende, vamos a ver cuál es la acción de los demás. Si en algo estoy de acuerdo con esta segunda ley, es cierto, es una condición transversal en toda la sociedad, no importa el nivel que estés. Tú puedes ser un hombre muy culto, muy leído, muy instruido y muy inteligente desde el punto de vista de conocimientos, pero aún así comportarte como un estúpido. Y aquí no se salva a nadie. Recuérdense, el concepto no es que por una acción me convierta en estúpido. Puedo hacer muchas acciones estúpidas al día, pero si es mayor la cantidad de cosas inteligentes que hago, pues debo de considerarme que formo parte de la categoría de la inteligencia. Y si formo parte más de las cosas por maldad o por ingenuidad, pues ahí están las cuatro categorías que este autor me establece o me brinda para hacer, pues por supuesto, un juego con estos términos. La tercera ley fue la que dije precisamente al comienzo de este video, así que voy a saltar a la cuarta, que dice lo siguiente. Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. Los no estúpidos en general olvidan constantemente que en cualquier momento y lugar y en cualquier circunstancia tratar o asociarte con individuos estúpidos se manifiesta infaliblemente como un costosísimo error. En este punto quiero parar porque me recuerda mucho a la fábula esta del escorpión y la rana, en donde un escorpión le pide a la rana, por favor llame a la otra orilla. Si no lo conoces, por aquí lo dejé en el canal secundario llamado Capitán Cultura, para que por favor vayas, lo conozcas, te suscribas a ese canal, le des me gusta. Listo, si ya conoces la historia, pues continuemos. Es decir, este aspecto es, no trates de usar la razón para comprender la idiotez o la estupidez. ¿Por qué?
porque no es racional. Tiene que ver con otra categoría, con otra condición. Puede ser eminentemente emocional, puede ser de la naturaleza del sujeto, es irrelevante. Lo importante es que con la razón puedes entender de repente el accionar de un malo inteligente o de un malvado. Ejemplo típico, pues Lex Luthor. En Lex Luthor es un hombre racional pero malo. En cambio el Joker ante los ojos, por supuesto, de Chipola sería estúpido. No loco, estúpido. Claro, nosotros sabemos que el Joker es loco, así que lo lanzamos para otro lado. Pero sería estúpido porque hace cosas que no solamente son malas para otros, sino para él mismo. La quinta. La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Y el corolario de la ley dirá así: el estúpido es más peligroso que el malvado. Uno puede hacerse la ilusión de que está manipulando a una persona estúpida y hasta cierto punto puede que incluso lo consiga. Pero debido al comportamiento errático del estúpido no se puede prever todas sus acciones y reacciones y muy pronto uno se verá arruinado y destruido por sus imprevisibles acciones. Y por supuesto me recuerda muy bien Chipola que el estúpido es el peor aliado que puedes tener, porque hace daño desde adentro, es extremadamente peligroso, precisamente porque no es controlable, no es previsible y no es racional. Con respecto a la masa que comete actos estúpidos y por ende es estúpido al final de mes o al final de la semana o al final del tiempo que se evalúa, pues puede generar la decadencia de un país o el crecimiento del país. Y aquí me dice, por supuesto, el autor lo siguiente. Los miembros estúpidos de la sociedad se vuelven más activos por la actuación permisiva de los otros miembros. Se produce un cambio en la composición de la población de los no estúpidos con un aumento relativo de las poblaciones de las áreas E y M estúpidos. Esta hipótesis teórica se ve abundantemente confirmada por un exhaustivo análisis de casos históricos. En efecto, el análisis histórico nos permite reformar las conclusiones teóricas de un modo más concreto y con detalles más realistas. Tanto si consideramos la época clásica como la medieval, la moderna o contemporánea, nos impresiona el hecho de que todo país en ascenso tiene su inevitable porcentaje de personas estúpidas. Sin embargo, un país en ascenso tiene también un porcentaje insólitamente alto de individuos inteligentes que procuran tener controlada a la fracción E de estúpidos y que al mismo tiempo producen para ellos mismos y para los otros miembros de la comunidad ganancias suficientes como para que el progreso sea un hecho. En un país en decadencia, el porcentaje de individuos estúpidos sigue siendo igual a E. Sin embargo, en el resto de la población se observa, sobre todo en los individuos que están en el poder, una alarmante proliferación de malvados con un elevado porcentaje de estupidez. Y entre los que no están en el poder, un igualmente alarmante crecimiento del número de los incautos. Tal cambio en la composición de la población de los no estúpidos refuerza inevitablemente el poder destructivo de la fracción E de los estúpidos y conduce al país a la ruina. La idea de este video y la idea de Chipola no es señalar a alguien como estúpido, sino que nosotros mismos utilicemos este baremo, primero para sonreír un rato, porque recuerdo que el ensayo es principalmente humorístico, pero segundo y más importante, para nosotros mismos evaluar si estamos haciendo el bien en la sociedad y ese bien nos beneficia o estamos haciendo pues el mal y nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Es decir, nos recuerda un poco cómo los países y las sociedades se echan para adelante y cómo echan para atrás. Es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Humberto On, Carlos Fragoso, Patricio Dorantes, David Garay, Eva García Franco, José Flores, Javier Aguirre, Alfonso Jornet, Paco Medialdea, Johan Jiménez, Néstor Matnaut, Rocío Cori, Joaquín López, Jaime García, Marvin Jarquín, Thomas Dale, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Dondo, Pedro SM, Cris, Alex, Lula, Diego Zamudio, Emmanuel Teles, Víctor Caro, Humberto Ávila, Gonzalo Alsina, El Perro de Diógenes, Amado Bermúdez, Norman Saldaña, Jaime Almenares, Alejandro Inestal y Carlos Space. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Si has llegado hasta acá, muchísimas gracias. También quiero invitarte a mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, a mis dos canales secundarios que ya deben estar por aquí, que son Capitán Cultura y El Picalibro 2. Igualmente, si has llegado hasta acá, ya YouTube debe estarte recomendando por este lado 2 videos pues un poco más viejos de este canal para que por favor vayas y apoyes otro tipo de contenido que ya he publicado en este mismo canal. Es todo por hoy. Sapere aude, no dejes que otro piense por ti y nos vemos pronto. Hasta luego.